días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron en este miércoles? Estamos ya a la mitad de la semana y como siempre, con muchísimo gusto, les doy una muy cordial bienvenida a esta edición en vivo a través de Facebook Live. Estamos en tiempo real, como se dice. Aquí en Mexicali son las 8 de la mañana con 1 minuto, hora del Pacífico. Estaremos una hora aquí contigo para platicar sobre temas diversos que tienen que ver con los arreglitos que vamos haciendo con ciertas cosas que no están bien, que no funcionan del todo o que deberíamos mejorar. ¿Por qué no? Pues siempre es bueno revisar qué tenemos, qué no tenemos, qué somos, qué no somos. Así que hoy te voy a platicar de un exceso. Bueno, le llamo exceso porque puede ser que en un momento dado, que no dudo que pedir una disculpa, decir lo siento, reconocer errores y pues validar los sentimientos de la otra persona puede ser lo más correcto, muy educado, muy empático y sobre todo pues muy social, ¿no? Tenemos que aprenderlo, pero hay ocasiones en que las disculpas, los perdones, los sientos y todas esas cosas pueden llegar a ser exagerados y en un momento dado pueden causar el efecto contrario, o sea, pueden salir contraproducentes, decimos en México, cuando lo que hacemos produce un resultado distinto al que queríamos lograr. Así que hoy te voy a platicar de este asunto, lo siento, perdón, discúlpame, y cuando la culpa excesiva es contraproducente, y cómo podemos revisarlo y cómo podemos eliminarlo si es posible. Bueno, sí es posible, y te quiero decir cómo es posible. Bueno, pues bienvenidos, pónganse cómodos o incómodos, como quieran. Estaremos aquí platicando sobre este asunto y fíjate que muchas veces precisamente cuando decimos lo siento, cuando decimos o pedimos perdón pedimos perdón en exceso, no nos estamos dando cuenta de que o hemos adoptado un estilo de comunicación o de comunicación verbal, válgame la expresión, porque no ponemos atención muchas veces, y creo que esto es muy común, no ponemos atención a lo que decimos, cómo lo decimos y el efecto que puede tener muchas veces lo que decimos. Entonces, cuando nosotros estamos ofreciendo demasiadas disculpas, según el autor Aaron Lazar, el autor de On Apology, así se llama el libro, antiguo rector de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos y uno de los mayores referentes en el estudio de la disculpa. Puede parecerte extraño, a mí me pareció de hecho al principio, pero ¿cómo? ¿Estudios sobre la disculpa? ¿Estudios sobre lo siento, perdóname? Y los procesos de arrepentimiento y los procesos de perdón.
Lo que hace que una disculpa funcione, dice el doctor Aaron Lazar, que es como el intercambio de vergüenza y de poder. Déjame explicarte para entrar en materia, porque esto se hace entre el ofensor y el ofendido. Dice que a través de la disculpa uno toma la vergüenza de la ofensa y la dirige hacia sí mismo. Es como, perdóname, discúlpame, lo siento, dame una oportunidad, porque estamos admitiendo que causamos algún daño, lo hacemos propio y entonces entregamos el poder a la otra persona para que nos disculpe o no. Esto es bueno, y sabes, al reconocer que la otra persona sintió dolor, vergüenza, se sintió ofendido, entonces yo creo que cuando el ofendido, en este caso, toma el poder de perdonar o no, ya lo decidirá. Es una elección muy íntima, muy propia, porque el perdón como tal pues se otorga, no se exige, no se tiene que entregar solamente porque tú me lo pides, ¿no? Sino que en términos muy básicos, concretos y muy honestos, el perdón lo otorgamos. Es un proceso de negociación donde el acuerdo debe dejar satisfechas emocionalmente a ambas partes. Pero, ¿sabes? Por experiencia sé que eso no sucede todo el tiempo. O sea, quien perdona, en términos de ganar, pues es el que pierde, ¿no? El que pide perdón y obtiene el perdón que le otorga a la otra persona, pues se supone que es el que salió ganando. El que otorgó el perdón siente que perdió. El que recibió el perdón siente que ganó. Lo cual no es exactamente así, porque mira, cuando recibimos el perdón que nos ha otorgado esa persona a la que le hemos pedido perdón y disculpas, pues todo depende, ¿no? Si es un acuerdo entre personas que se estiman, se aman, se respetan y que de alguna manera deja satisfechas a ambas partes, entonces se cumplió el objetivo de ganar. Yo te perdono para que sigamos adelante. Y entonces todo mundo gana. Pero fíjate una cosa, llega el momento en que nos damos cuenta de que la negociación, el pedir disculpas todo el tiempo, no es algo sencillo, porque a pesar de los muchos beneficios que puede tener el hecho de que te perdonen o tú perdones o las cosas sigan adelante, no podemos decir en líneas generales que seamos expertos en la materia. O sea, no todo el tiempo sabemos para qué pedimos disculpas, para qué pedimos perdón, para qué decimos lo siento. Y es donde vamos a entrar en materia, porque fíjate que, por ejemplo, cuando uno pide perdón en exceso puede tener consecuencias negativas, y es lo que vamos a ver a lo largo del programa, y que nos afecta en nuestra autoestima. Esto hay que tenerlo muy presente, y sobre todo nos afecta muchísimo en las relaciones interpersonales, como vamos a verlo. Entonces, es bueno aquellas personas que sin quererlo, sin pensarlo, ay, perdón, ay, sí, perdón, llegué, perdón, te interrumpo, perdón, esto, perdón. Entonces ya de repente pierde valor, pierde el efecto deseado, y empezamos a ver en los demás que ya no nos toman en cuenta muy en serio, porque las consecuencias personales de debilitar la autoestima cuando los demás no nos aprecian por lo que decimos, entonces genera sentimientos de culpa, y es aquí donde la mayoría de la gente que se siente culpable entonces se la lleva repartiendo culpas, disculpas. Ay, no, perdóname, ay, no, discúlpame, y lo siento, y bebé, o sea, ¿qué tan bueno es hacer todo eso?
Bueno, pues hoy vamos a platicarlo. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar tú y yo. Así que quédate con nosotros. Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este miércoles. Hoy es miércoles 12 de febrero del 2025 y estamos iniciando el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a las personas que ya se han conectado y seguimos adelante. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Una de las primeras consecuencias de pedir disculpas en exceso es que podemos estar transmitiendo indebida o incorrectamente la impresión de que somos personas inseguras. Me queda claro que no todo el tiempo las personas inseguras son aquellas personas que se disculpan por todo. Más bien, ¿qué te puedo decir? ¿Es un modismo? ¿Es una cuña? O sea, es una palabra que utilizamos para pasar de una cosa a otra. Ay, discúlpame, cambié de tema, o perdóname por esto, discúlpame por lo otro, lo siento mucho por aquello. Entonces estamos transmitiendo y perjudicando nuestra propia imagen porque genera una imagen indebidamente, por cierto, de sumisión hacia los demás. Te puede parecer exagerado este punto de vista, pero sabes, las consecuencias sociales de confundir a los demás, o sea, confundes mucho a una persona que siempre le estás pidiendo perdón y luego vuelves a hacer lo mismo y discúlpame y dame una oportunidad y no lo vuelvo a hacer, perdón, 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 y siempre te enojas, gritas, golpeas, insultas o ofendes y luego pides perdón. Bueno, pierde efecto la palabra perdón porque fomenta relaciones desequilibradas, o sea, no son justas, pues, para decirlo más correctamente, y puede ser que en base a eso las demás personas puedan aprovecharse de esa actitud aparentemente sumisa de parte tuya y que de alguna manera pues no estamos hablando de que sea la actitud más correcta, ¿no? Independientemente de cómo seas tú, cómo te llevas con la gente, cómo te conduces, cómo te comportas, cuántas veces en el día habrás dicho perdón, discúlpame, lo siento, I'm sorry, ¿no? O sea, el idioma no tiene nada que ver, simplemente la intención. Y entonces, cuando debilitamos precisamente por eso las relaciones personales, tal vez necesitemos cambiar el esquema. Mira, nos dice, déjame citar a este señor que ¿cómo se llama? Se llama el psicólogo Jeffrey Bernstein. El psicólogo Jeffrey Bernstein dice que muchas veces la forma en que formulamos nuestras palabras determina cómo nos ven los demás. Es lo que te estaba diciendo. Y cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos percibimos y de qué tamaño o qué tan saludable puede ser nuestra autoestima al grado de que una autoestima no muy sana puede hacernos ver, puede hacernos sentir o percibirnos como personas inseguras que debemos de disculparnos por todo, lo cual de repente llega el momento en que eso ya fue contraproducente. Entonces, si
Dice el doctor que si reemplazamos las disculpas innecesarias por agradecimiento, o sea, ¿cómo está eso? Claro, hay soluciones, hay formas de decirlo, o sea, podemos replantearnos las interacciones que tenemos con los demás de una manera mucho más positiva, mucho más empoderadora, ¿no? Como se dice ahora, porque, por ejemplo, en lugar de decir, perdón por llegar tarde, discúlpame, podemos decir, gracias por esperarme, gracias, espero no llegar tarde la próxima vez, ¿no? Que es muy distinto, déjame analizarlo, que tener que decir siempre perdón por llegar tarde, perdón por decir esto, perdón por interrumpirte. Y es que, como me decía el otro día un joven, es que muchas veces uno no sabe cómo dirigirse, sobre todo, y tiene razón, a las personas que consideramos o las percibimos como muy importantes. No es malo, pero a veces el creer o sentir o pensar o el dibujarnos una imagen demasiado importante, superior de una persona hacia nosotros, bueno, como automáticamente, y esto hay que observarlo, tomamos una actitud medio sumisa. Ay, sí, disculpe, ay, sí, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y nos disminuimos al grado de que la otra persona puede decir, ya, ya lo doblé, como se usa actualmente. Ahora, en lugar de decir, perdón por hacerte perder el tiempo, perdón por no haberte dicho antes esto y esto y esto otro, entonces podemos decir, aprecio el tiempo que me has dedicado, aprecio tu tiempo, aprecio tu apertura. O sea, hay muchas formas de decir, perdón por haberte hecho esto, perdón por lo otro. Y fíjate cómo me decía también esta misma persona que en algún momento dado escribió una carta despidiéndose de una antigua relación y no hallaba cómo cerrar el ciclo, pues no hallaba, en primer lugar porque pues estaba consciente de que hacerlo por una carta, por un escrito, por un texto, pues no es lo más correcto, pero pues la distancia no permitía otra opción. Y entonces esta persona se aventó un rollo que me platicó con toda confianza, por cierto, de que perdóname por el tiempo que me dedicaste, perdóname porque yo a lo mejor te ilusionaste en vano, bla, 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 bla. En cambio, yo le decía, ¿y si? Porque obviamente no tuvo ningún resultado. La chica esta no solamente lo mandó al demonio, sino que lo mandó al tercer demonio posible. No, estoy bromeando, pero en lugar de decir, perdóname por el error, podemos decir, gracias por hacérmelo notar, lo voy a arreglar, ya no se va a repetir. O sea, yo creo que este cambio sutil en las palabras, y hay que analizarlo porque, ¿sabes? Recuerdo que en una ocasión ofrecí yo un taller que son de esos talleres que a mí me gustan mucho sobre la parte emocional del lenguaje. O sea, yo refería a que cada palabra, claro, no nos íbamos a poner a analizar el efecto emocional de cada palabra en cada persona, pues no, sino algunas frases que habitualmente decimos en la familia, en la pareja, en casa, en el trabajo, y que nos autoinculpamos cuando nos decimos que nosotros tenemos la culpa de lo que pasó y pedimos perdón, 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 perdón. Ok, pero resulta que cuando enfocamos la culpa en pedir perdón, no estamos enfocando la culpa en soluciones. O sea, ok, te agradezco muchísimo que me lo hagas notar, pero ¿qué propones? ¿Qué podemos hacer?
porque cuando tú planteas qué podemos hacer, estás diciéndole a la otra persona que consideras que son un equipo, que juntos van a resolver los problemas, y entonces lo vas a hacer con más confianza. Es una conversación más constructiva, más proactiva, más empática, y entonces vamos a ver ahorita, después de que hagamos una pausa, de cómo o por qué disculparnos en exceso puede trabajar en contra tuya, y eso pues no es lo que buscas, no es lo que buscamos. Bien, señoras y señores, nos escribe Esmeralda Sotelo, dice: excelente día, señor Marín, qué belleza de día, amo los días nublados. Sí, no he visto, claro, se percibe que está nublado porque hay poca luz, pero yo espero terminar el programa, salir, porque toda la noche el viento no me dejó dormir bien. Así que si cometo errores, perdón por cometer errores. No, estoy haciendo una caricatura. Bien, queridos amigos, pues es el momento de una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que pedir perdón, decir lo siento, decir discúlpame con demasiada frecuencia o muy exageradamente, de acuerdo a los expertos, puede parecer muy educado, pero en realidad también puede ser que cause el efecto contrario, como lo estamos viendo, y que de alguna manera no nos ayude a mantener la certeza, la confianza, esa es la palabra, de que nuestras relaciones se llevan o se realizan en un contexto en donde pues no es necesario pedir disculpas todo el tiempo. Yo recuerdo cuando estaba muy chamacón en mi adolescencia y que era yo un atractivo adolescente, estoy bromeando, vi una película que se llamaba Love Story. ¿Te acuerdas? No me acuerdo de los protagonistas, pues hace muchísimos años, pero había una frase que todo el mundo decía a lo ancho y largo del mundo: Love means never having to say I'm sorry. O sea, el amor significa no tener que pedir perdón nunca. Ok, entonces quiere decir que hemos tergiversado el amor y hemos hecho de la palabra perdón algo muy innecesario a veces, porque, insisto, o sea, pedir disculpas no tiene nada de malo. Pero decir perdón y discúlpame y lo siento, I'm sorry, con demasiada frecuencia puede parecer muy contraproducente. Por ejemplo, dice el doctor, déjame ver cómo se llama, el doctor Jeffrey Bernstein, sí, que ya te lo mencioné hace un momento, nos dice que en primer lugar socava tu confianza. ¿Qué significa esto especialmente? Cuando disculparnos constantemente puede causarnos una sensación de pequeñez, de cohibición y de culpa. Fíjate bien, porque cuando perdemos la confianza, en el fondo, y esto lo hemos visto muchas veces en la consulta privada, que las personas que actúan así como que muy inseguras, como que con falta de confianza plena, en el fondo hay un sentimiento de culpa, a veces muy extendido, muy
adherido a la conciencia o a la mente de una persona que no se da cuenta, o sea, llega un momento en que no sabemos la línea divisoria entre sentir culpa y sentirnos agradecidos. Incluso yo he conocido personas que te exigen que te disculpes por todo, o que estés todo el tiempo reconociendo que hicieron algo por ti. Deberías de considerarlo, deberías de estar agradecido conmigo y de esas cosas. Entonces las personas así realmente no saben qué hacer. O sea, ¿cómo te comportas tú ante una persona que siempre te está exigiendo que te disculpes por todo? Pues si eres una persona segura de ti misma, con una saludable autoestima, pues a lo mejor y ni lo pelas, ¿no? En el buen sentido. Pero si eres una persona débil, insegura, o tu autoestima no está bien puesta o bien fija con los elementos adecuados, pues se puede, digamos, distorsionar. Y entonces no solamente socava tu confianza, sino también tu credibilidad. Porque si tú pides demasiadas disculpas en tu trabajo, en las relaciones, incluso en tu relación marital o amorosa, disculparte con frecuencia puede proyectar no solamente inseguridad, ¿sabes? Como ya lo he dicho, sino también como que eres muy tonto, ¿no? Me lo ha dicho una persona, es que no quiero parecer tonto. ¿Por qué parecerías tonto? Porque siempre estoy, discúlpame, perdóname por esto, porque siento que no estoy a la altura. Ok, ese temor, ese estrés que produce el miedo a no estar a la altura, entonces puede ser que también no solamente socave tu confianza, sino también tu credibilidad. O sea, ya no se te cree mucho cuando tú pides perdón o disculpas, porque lo haces todo el tiempo. Es como tu mantra, perdón, 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 perdóname, Dios mío. O sea, bueno, cada quien, ¿no? Ahora, esto produce incomodidad, provoca muchísima incomodidad, porque una disculpa innecesaria puede poner a los demás en la incómoda posición de tener que tranquilizarte, en la incómoda posición de tener que comprenderte de cosas que pues muchas veces tu historia personal, para decirlo bien claro, pues no le importa a nadie. O sea, ¿a quién le importa que tú sufras? La verdad, por si no lo sabías, a nadie. Pero es muy incómodo decir, ok, sí, te comprendo, claro, amigo, amiga, y abrazan y te lloran, y tú pides perdón por llorar tanto, perdón por sentir esto, perdón, perdón, perdón. Entonces, ¿cómo se rompe el hábito de tener que pedir perdón por todo y sobrevivir en el intento? Bueno, fíjate que el psicólogo Jeffrey Bernstein dice que si la palabra lo siento, o perdóname, o discúlpame, y todas estas cosas, todas esas variaciones, se ha convertido en tu mantra, en tu frase de cabecera o la más usada, dice el doctor Bernstein, no te preocupes, porque esto es posible cambiarlo. Y yo te digo, ok, realmente no hay de qué preocuparse, porque sí es posible cambiarlo. Literalmente es posible reprogramar ese hábito, ese patrón que rige a las personas que tienen, no sé cómo decirlo, pero un patrón de culpa, ¿no? Sería correctamente llamarlo así, porque si, por ejemplo, tú estás hablando y para empezar a practicar, no solamente con los audios de Sublimind, los audios que pueden corregir, como por ejemplo el audio de sentimientos de culpa, que los eliminas, autoestima, que eleva tu confianza en ti mismo, en ti misma, permito los cambios, que se da precisamente porque muchas veces, y he visto algunos casos muy interesantes de personas que traen desde muy temprano en su vida, la infancia, la adolescencia, por ejemplo, ciertas culpas
que fueron aprendidas por sus padres, de sus padres más bien, de la gente que los educó. Bueno, no puedo decir, entre comillas, que los educaron, pues sí los educaron, pero tal vez los educaron no correctamente o no muy bien o equivocadamente con ciertos aspectos y ciertos conceptos de la vida. Entonces, yo creo que en primer lugar podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿hice algo mal? ¿Realmente hice algo mal? Y si no, reformula la frase. O sea, en lugar de decir, perdón, puedes decir, fíjate que tienes razón, o lo tomaré en cuenta, o gracias por decírmelo. Ahorita le seguimos, ¿no? Vamos a ver qué onda, qué podemos hacer para corregir y sobre todo qué podemos hacer también para que esto ya no sea un impedimento para comunicarte correctamente y eliminar al mínimo posible las palabras perdón, discúlpame, lo siento, I'm sorry, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. No cabe duda que la palabra asertividad toma varios aspectos importantes, comprende varios aspectos importantes de cómo debemos conducirnos. No es porque haya un parámetro universal que indique que todos deberíamos de comportarnos de la misma manera todo el tiempo. Imposible, porque cada quien pues es como es cada quien, ¿no? Pero el asunto aquí es que sí podemos nosotros retomar o remodelar o reaprender, vaya, la forma en que nos comunicamos y nos conducimos con los demás, porque la palabra proactividad, que indica más o menos que tú sabes decir no y sabes pedir disculpas en un momento dado sin ofender o lastimar o herir a la otra persona, porque dices tú con toda confianza lo que sí quieres y lo que no quieres. Entonces, en lugar de decir perdón por molestarte, perdón por interrumpirte, perdón por esto, perdón porque mi punto de vista no se parece al tuyo, perdón, podríamos decir, oye, ¿tienes un momento? ¿O podría decir esto? ¿O me permites? O sea, así en directo, respetuoso, seguro, no interrumpir con un perdón, claro, y te insisto, no porque tengas que aprender a decir de una manera distinta, en lugar de decir perdón, discúlpame, I'm sorry, lo siento, etcétera, etcétera, podemos cambiar la palabra y con ese sentido o en ese sentido tú vas a ir cambiando la estructura, el hábito de tener que disculparte por todo. Entonces, yo creo que así como el te amo, que debemos reservarlo para cuando realmente valga la pena, porque así como hay gente que dice perdón, discúlpame, también hay gente que dice te quiero mucho, dime que me quieres y te hablé para decirte que te quiero y todo el tiempo, y ya se acerca el 14 de febrero y seguramente que ya compraste chocolates, flores y todo para decir te quiero, ok, pero cuando reservamos
el lo siento, el perdóname para momentos que realmente sean necesarios, tiene un valor que no te imaginas. Y imagínate cuando te dicen, ay, qué lindo, es que como nunca me pides disculpas. No, pues es que tú piensas en tu intimidad, pues ¿para qué, no? O sea, hay que darle un valor a las palabras. El te amo, el lo siento, el perdón, debe de ser algo muy valioso. Incluso, ¿por qué no una moneda de cambio? Ok, te perdono si esto y esto otro. Y ya sabes, hay jueguitos, no hay que ofenderse por decir una cosa así. Porque, por ejemplo, en la relación de pareja siempre sucede que si tú quieres algo, bueno, pues debes dar algo a cambio y así intercambian cosas. Entonces eso hace que tus palabras sean más significativas, que tengan mayor fuerza, mayor poder, mayor significado, cuando realmente lo importen, ¿no? O sea, ¿para qué pedir perdón todos los días cuando es algo que si te comes demasiado o te tomas demasiado un alimento, pues te vas a indigestar? Bueno, pues también los perdones y los lo sientos y todo esto indigesta, hay que tener en cuenta eso. Entonces, al principio romper el hábito de decir lo siento puede resultar muy incómodo. La verdad es que yo lo he visto sobre todo cuando las personas no saben cómo hacerlo, pero por fortuna, y esto lo digo con mucha tranquilidad y con mucha seguridad, la tecnología subliminal puede realmente reprogramar literalmente tus hábitos, ese mal hábito de pedir disculpas por todo, para todos y ante todo y en cualquier momento, para que lo hagas una herramienta de comunicación mucho más efectiva, mucho más poderosa, mucho más asertiva, y que de alguna manera te vas a sorprender de cómo la seguridad que te brinda y la manera en que responden las personas hacia tu cambio en la forma en que tú pides disculpas o que ya no las pides por todo. Fíjate que lo he visto muchas veces cuando trabajamos los límites de la personalidad, cuando trabajamos la asertividad, cuando sabemos exactamente, o sea, tal vez requirieras de la ayuda de un profesional, de un terapeuta, de un coach. Estamos a tus órdenes para que puedas comprender. Por eso se llama coach, porque te entrena para que sepas qué hacer, cómo hacerlo. No te decimos cómo resolver el problema, sino te enseñamos a resolver el problema dependiendo de la visión, de la percepción, de las herramientas psicológicas que cada quien tenga. Pero no es tan difícil reentrenar el subconsciente para que los nuevos hábitos sí nos ayuden a conseguir lo que sí queremos, en lugar de hacernos a un lado de lo que no queremos. Bueno, entonces, cuando expresamos lo que sentimos con educación, con firmeza, con asertividad precisamente, y que yo creo que es un signo de debilidad, si me permites decirlo de esta manera, cuando tal vez tú puedas analizarlo, sé sincero, sé sincera, sé honesto contigo mismo y date cuenta si eres tú acaso una de esas muchas personas que para todo pide perdón. Perdón, ¿qué horas son? Perdón, quiero una cita. Perdón, ¿a dónde hablo? Perdón, ¿quién habla? Perdón, ¿a dónde llamo? Perdón, 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 perdón. Entonces, revísalo. Pierde el valor que tiene digamos, esa transición entre lo que quieres conseguir y luego le transmites a la otra persona cómo lo quieres conseguir. ¿Quién eres tú, pequeño saltamontes, que estás siempre pidiendo disculpas por todo? ¿Así te mueves? ¿Así te conduces? ¿Así te diriges? ¿Así hablas? La verdad es que no. O sea, una persona que siempre pide disculpas por todo no necesariamente es una persona débil. No, posiblemente se deba a la costumbre de decirlo, al mal hábito de tener que pedir perdón para poder abrir un contexto que no abrirías de otra manera,
O sea, cuando uno pide disculpas, pretende ser muy humilde. Discúlpame, no lo vuelvo a hacer, pobrecito tú, I'm sorry. No, o sea, no estás transmitiendo eso, no estás logrando así tu objetivo. Bueno, habrá quien se deje y habrá quien lo crea, pero en la interacción humana, en las comunicaciones interactivas entre personas, fíjate bien lo que estás haciendo, qué es lo que quieres demostrar. ¿Que eres una persona débil que pide perdón por todo? ¿O eres una persona fuerte, empática, asertiva, que sabe lo que quiere y no necesitas negociarlo porque es algo que tú quieres, es algo que tú necesitas? Ahora, el trabajo consiste en que sepas cómo diplomáticamente tendrás que conseguir lo que quieres, ya sea en la intimidad, ya sea con tu pareja, ya sea con tu familia, ya sea con tus jefes, sea con tus amigos, con tus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, queridos amigos, nos dice Rosario Varela, dice, buen día Gilberto, muy buen tema, gracias mi querida Rosario, hasta Quebec. Enviamos este saludo en Canadá. ¿Sí es Quebec? Sí. Bueno, voy a una pausa y luego regreso inmediatamente, queridos amigos. Yo soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, cuando la disculpa tiene, o sea, cuando nos damos cuenta, nos percatamos que la disculpa tiene el poder de hacer que nuestras relaciones se restauren, se recuperen, se limpien, se laven, como quieras tú llamarle. Pero resulta que debemos de saber cómo hacerlo. Si no sabemos cómo hacerlo, bueno, tenemos dos opciones. O lo hacemos así como sea, como el borras, o aprendemos a hacerlo. Porque dice el doctor Sergio de Dios González que muchas veces cuando gracias a nuestro poder y nuestra habilidad para pedir disculpas, que por cierto, reitero, la disculpa tiene el poder de que nuestras relaciones, ya sea en el terreno personal o profesional, se cimenten, se restauren, se recuperen y se hagan incluso hasta más fuertes. ¿Cómo se logra fortalecer las relaciones cuando cambiamos la perspectiva y dejamos de comportarnos como personas débiles? Bueno, esa es la imagen que estamos dando, recuérdalo, que haga pensar a los demás de que somos personas que pretenden resolverlo todo con un perdón, discúlpame, lo siento, no sabía, nunca me imaginé, que no quería que te enojaras. O sea, eso enturbia las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja, porque una sincera disculpa aceptada por la otra persona es indudablemente la mejor muestra de una interacción civilizada, de una interacción respetuosa y profunda entre dos personas. Entonces, hay que saber cuándo, hay que saber cómo, y creo que así como decimos te quiero mucho, cuando lo sentimos, te amo demasiado, cuando lo sentimos,
también podemos perder el control de los te quieros y de los te amos, porque pues hay personas que suponen que la única forma de mantenerse bien o mantener activa o bien llevada la relación, pues es a través de los te amos, cuando en realidad el te amo en una relación es el complemento de todo lo demás. O sea, para demostrar que te amo, necesito primero respetarte, creer en ti, confiar en ti, tener una expectativa de crecer juntos, tener planes a futuro juntos, o sea, compartirnos, disfrutarnos mutuamente. Eso tiene mucho que ver con el amor, pero el te amo es, digamos, lo último, ¿no? Pues para algunos es lo más importante, pero en las palabras de Beverly Angel, autora de The Power of Apology, o sea, el poder de la disculpa, los beneficios de la disculpa están claros tanto para quien la ofrece como para quien la recibe. Y por un lado, dice la doctora Angel, quien recibe la disculpa se siente emocionalmente curado. O sea, lo que te decía hace un momento, que es una relación de ganar-ganar. O sea, discúlpame, puede ser que te sientas, ok, me pidió disculpas, o hay ocasiones en que la disculpa ya choca tanto que ni siquiera eres capaz de procesarla, y entonces cuando es reconocido por la otra parte el error, cuando reconoce la otra parte de que falló y que tiene que pedir una sincera disculpa, entonces se deja de percibir a la otra persona como una amenaza. Ya sabemos que es capaz de pedir disculpas, ya sabemos que es capaz de pedir perdón, y entonces ya deja de manejarse la ira, el resentimiento, el rencor, el recelo, el odio, si fuera posible, porque por el otro lado, a través de la disculpa y la toma de responsabilidad por nuestras acciones, nos ayudamos a evitar el reproche hacia uno mismo. Yo creo que cuando, te pongo un ejemplo, yo platiqué alguna vez con una persona que acudió a nosotros hace mucho tiempo como para buscar la fórmula adecuada y correcta y más conveniente para que su mujer lo perdonara en ciertas cosas, ¿no? O sea, al principio, y estoy bien claro que al principio él buscaba ayuda para convencer a su mujer de que lo perdonara. Bueno, eso no es posible. Pero con el tiempo y a través de las semanas y comprendiendo lo que estábamos haciendo, se dio cuenta, me parece que de una manera muy positiva, que en realidad para poder conseguir el perdón y todo lo que eso implique por parte de su pareja, habría que hacer algunos cambios en sus actitudes, en la forma de hablar, en la forma de conducirse, y en primer lugar elevar su autoestima, que según lo que pude percibir, pues se vino abajo en cierta forma, porque no soportó el golpe que significó para él que su mujer le pusiera un ultimátum y le dijera, pues ¿sabes qué? Ya estuvo, ahí nos vemos, aquí corrí y se acabó. Pero eso no era admisible para esta persona. Entonces, en lugar de empezar a distanciarse, porque pues ya sabes qué sucede, ¿no? En las parejas hay unas dinámicas medio raras, que quien se siente ofendido pues deja de hablarle al ofensor, y pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar años, me consta, y las personas no se buscan, no se procuran, no quieren hablar, no saben qué hablar, no saben qué decir. Ya te pedí perdón, yo no sé qué más quieres. Pues no, pedir perdón se vuelve algo muy inusual, se vuelve algo muy sin valor, porque lo dijiste tantas veces que ya no tiene el poder de convencer a la otra persona, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para sentirnos de nuevo cercanos, sentirnos de nuevo empoderados en la forma en que una relación es posible llevarla a cabo? Bueno, sabes, una disculpa
nos puede hacer sentir humildes. Sí, perdóname, discúlpame, reconozco el error, no lo vuelvo a hacer. Es probable que sea muy necesaria una vez o dos veces tal vez. Pero cuando nos sentimos humildes, pero no humillados, porque la persona que otorga el perdón se puede llegar a sentir humillada, ha sentido que pierde porque la otra persona se salió con la suya, como decimos coloquialmente, pero además tiene un efecto disuasorio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay quienes ponen un ultimátum y dicen, bueno, pues es la última vez, porque decía una canción que yo escuchaba de Rocío Dúrcal, una vez, está bien, dos veces, quién sabe, tres veces ni te pares, ¿no? Y tiene un efecto muy positivo porque cuando sabemos y confiamos en que ese acto no se va a volver a repetir en el futuro, entonces yo recuerdo en esta ocasión y en este caso exclusivamente la palabra perdón, lo siento, discúlpame, no volvió a aparecer en la relación entre esta pareja porque ya no era necesario tener que pedir disculpas por todo, porque también a veces ella o él llega con cierta culpa a casa y decir, ¿y dónde andabas? ¿Y qué andabas haciendo? ¿Y con quién estabas? Uy, y se enojan, y cuando te enojas, la otra persona por alguna razón siente que está exagerando o se siente culpable y te pide disculpas. ¡Qué curioso! Muchas veces provocamos que el ofendido sea la persona que pide disculpas, que pide perdón, que pide disculpas, lo siento, y en realidad no es exactamente así. Ahora, señoras y señores, el asunto es que cuando pedimos perdón en exceso, y eso lo he estado viendo muy seguido en muchas partes, simplemente nos debilita. Es algo que nos enseñan a hacer desde muy pequeños. Pide perdón, pide disculpas, discúlpate con esto, discúlpate con lo otro. Y a veces como que siento que lo aprendimos tan bien que no podemos hacer otra cosa. Bueno, entonces dicho lo anterior, yo voy a la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos, y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, no hablamos aquí de pedir perdón solamente cuando hemos ofendido a alguien o cuando de alguna manera sentimos que hemos ofendido a alguien o nos sentimos culpables por algo, sino más bien estamos hablando del exceso de disculpas. Estamos hablando de lo que eso refleja, de lo que eso proyecta. O sea, ¿cómo ves tú, cómo sientes tú? Pregúntate a una persona que te pide disculpas por todo. Perdón, llegué tarde, etcétera, ¿no? Perdón. Entonces, muchas veces pedimos perdón antes de empezar a hablar. Perdón, yo opino, perdón, yo esto, perdón, yo lo otro. Y entonces creo que cuando somos demasiado sensibles a los sentimientos de los demás, nos percatamos de que posiblemente estemos ocupando un lugar en el espacio que no nos corresponde, porque hay gente que asume inconscientemente y automáticamente asume una actitud
de debilidad, de inferioridad, de sentirse menos. Y te das cuenta de cuándo y cómo una persona se puede llegar a sentir menos dependiendo de cómo hable o cómo empiece a hablar. Si empieza a hablar con una disculpa, perdón, pero yo opino, perdón, pero esto, perdón, pero el otro, entonces cuando nos disculpamos a nombre de otros, ay, perdón, mi hijo esto, mi hijo el otro, no le hagas caso, está llorando, es muy grosero, perdón, 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 o sea, nos disculpamos por todos. Hay algo malo allí, ¿sabes? Que cuando piden perdón por pedir perdón, parece exagerado, lo sé, pero en cierta ocasión yo veía a una persona que sentía culpa. ¿Cómo estuvo? Recibimos a personas que venían del sur de la República y yo recuerdo que hacía muchísimo calor y nos tocó una comisión ir al aeropuerto a recoger estas personas y era pleno agosto, septiembre, no recuerdo, pero cuando ya los vimos, una persona que iba con nosotros dice, perdón, pero aquí hace muchísimo calor, uy, disculpen, pero ojalá que no se sientan mal, como si el clima o el calorón que estaba haciendo fuera su responsabilidad, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí sí exageramos la nota. Y estarás de acuerdo conmigo en que esa perdonitis, ese sentimiento de que tú tienes la responsabilidad de que suceda todo o no, perdón por el clima, perdón por esto, perdón por el otro, perdón por ser pobre, perdón por ser rico, perdón por tener dinero o por no tenerlo. O sea, yo creo que la perdonitis, por decirlo de alguna forma, hay ciertos estudios que indican que quien sufre de esto es una persona que perdona sin sentido, perdona sin que sea necesario. Vamos soltando los perdones, los discúlpames, los I'm sorrys, simplemente porque creemos que eso es lo correcto, pero sin embargo, no hay que olvidar, queridos amigos, que eso nos hace mucho daño, porque vamos, o sea, yo no me puedo imaginar la impresión que les causó a estas personas que recibimos de la UNAM. O sea, eran personas muy preparadas, muy conocedoras, muy leídas, si tú quieres, porque venían a hacernos un estudio de compatibilidad con la cultura, con la universidad, ya sabes. Y entonces pues nos tocó ir a 3 personas a recogerlos al aeropuerto y todo. Y yo me puse a pensar, en aquel momento lo pensé así, ahora pues quién sabe, pero ¿qué pensarán estas personas de esta mujer que se disculpa por todo? Y son personas que vienen, ¿qué te podía decir? De otro nivel, pues, ¿sabes? O sea, ¿qué se sentirá? Había una de las 3 personas que llegaron, había una persona que nunca en su vida había pisado Mexicali, nunca había venido al norte siquiera. Entonces, ¿cómo se sintió de encontrarse con una chica que le pedía disculpas porque hacía mucho calor? No sé, pero quiero pensar que pedir perdón muchas veces se ha vuelto en una forma muy corriente de comunicarse, muy chafa, muy ínfima de comunicarse. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hay que cambiar el perdón por un agradecimiento. Oye, perdón por llegar tarde. No, hay que decir gracias por esperarme, o gracias por comprenderme, o qué bueno que me das la oportunidad de que no se repita. Pero yo creo que así como el te amo, que se debe utilizar solamente para el efecto necesario, así también el perdón, el discúlpame, lo siento, debe tener un gran poder. Hay que saber cuándo usarlo, hay que saber cómo usarlo, queridos amigos,
y no abusar de esto, porque entonces tendríamos que sufrir de perdonitis. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo les agradezco muchísimo a quienes han estado acompañándonos. Gracias por estar con nosotros, por conectarse. Puedes comunicarte con nosotros a través de Messenger, ya sea en nuestro comentario en vivo, en el chat en vivo, o tiempo después mandarnos tus mensajes, solicitar información sobre la promoción 3x2, que tal vez te interese. Si quieres adquirir temas, ya sabes que adquieres 3 y pagas solamente 2. Escríbenos, o también puedes utilizar el WhatsApp. Ahí está en nuestro muro. Hemos anotado el número del WhatsApp para que nos contactes. Y también al ratito subimos el programa a YouTube, en nuestro canal Gilberto Marín, para que lo puedas ver, disfrutar o compartir o dar tu like o suscribirte al canal para que vayamos creciendo cada vez más. Y perdón por el tiempo que les he robado. ¿No? Es una manera de decir, ok, hemos hablado de cómo exageradamente pedimos perdón, pedimos disculpas y decimos lo siento. Gracias, yo soy Gilberto Marín, hasta el viernes. Y mientras tanto, amigos, por favor, sean felices, pero sean muy felices. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el de todos. ¿Para qué esperar que el mundo cambie cuando en realidad nosotros participamos en su creación? Y cuando se asome la infelicidad, pregunta qué hay en mí que puedo cambiar o mejorar en mi interior, para que ya no suceda y transforme